Existe algo llamado el diseño universal, con la intención de lograr la accesibilidad mundial y la inclusión. Pero esto no es tan sencillo. José, ¿tú qué me puedes decir de esto? ¿Qué te ha pasado a ti con esto? Uy, yo te podría decir que mucho y poco a la vez, pero podemos conversarlo hoy. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave? ¿Cómo va todo? Tiempo sin verte. De Señor la última periodista, vez, bien, bien, desde la última vez. Como ya sí, usted está señor. ya por allá en la ciudad, en la urbe, ya no viene por acá por la provincia. No, ni una es una ciudad ni la otra es una provincia. Pero bueno, hoy nos convoca un tema del que tienes mucho por decir, por lo que parece, el diseño universal. Sí, sí, así es, mucho, mucho que decir y también mucho por construir, ¿no? Es un tema como en construcción, puntos suspensivos y lo complejo que terminará siendo, que es lo que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Cómo se construye, que muchas veces se espera de que de pronto, en este caso, en mi caso, de que el neuropsicólogo o el neuropediatra o el psiquiatra, el colegio, espere que uno le diga qué hacer, sí, y ellos simplemente seguir como una serie de directrices, de líneas o de pasos, como si la inclusión fuese eso, sí, con consejos genéricos, sentarlo al lado del profesor, sentarlo en la primera fila del colegio, no dejarle exámenes tan largos y pues siento que es un tema que va mucho más allá. Sí, en esencia, el diseño universal lo que dice o lo que pretende es que todos podamos acceder a las mismas cosas, o en gran medida pueda ser así. Y todos estamos de acuerdo con eso, o sea, yo no creo que haya debate en que eso es algo que hay que perseguir. O sea, en principio yo pienso, y hablo por los dos, estamos de acuerdo con eso, o sea, no es algo con lo que estemos en desacuerdo. Lo que tenemos que revisar es precisamente lo que vamos a hablar, lo que vamos a conversar y aquí a poner en diálogo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? Todos como sociedad, todos como, incluso como sistema, cosas que consideramos que podemos mejorar. Y también asuntos que de pronto no se han hablado mucho y yo creo que eso es lo más valioso que tiene este espacio que presenta desde una mirada muy cotidiana, bueno, que también hay que entender que la cotidianidad tuya es una cotidianidad profesional también, que nos ayuda a ver por qué hay cosas que no le damos interés y a otras le damos un interés mayor de lo que pienso yo que debería, como el tema del autismo, que es muy complejo, pero mira todo lo que hay alrededor del autismo hoy día. Entonces, un tema como este, de los ajustes, de las adaptaciones, como hablan algunos, y lo otro que es cómo lograr un sistema que sea alcanzable para todos y accesible, ese es el reto. Ahora bien, ¿qué hay por detrás de eso? Vamos a hablarlo. ¿Por dónde quieres empezar tú para hablar de diseño universal, caballero? Que mira que cuando yo empezaría pronto con el impacto personal que me generó cuando yo tuve ese primer acercamiento al término del diseño universal, que o sea, el diseño universal en realidad nace como para criticar un poco la inclusión, ¿no? Para criticar un poco lo que pronto se entiende o se trata de hacer por inclusión, que a veces de pronto por desconocimiento, simplemente por desconocimiento y no de manera intencional, se termina haciendo, en vez de hacer inclusión, se termina excluyendo mucho más a la persona. La inclusión a maldita sea, le digo yo. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que el primer recuerdo que yo tuve de esos aspectos fue cuando vivía en Bogotá, cuando yo estaba haciendo mi maestría y trabajaba allá. Y empecé a ir de pronto a conciertos de grupos de música que a mí me gustan, que no es muy usual que vengan a la costa. Yo empecé de pronto a notar que yo muy pocas veces estaba con las personas que yo iba, así como que había un espacio especial, distinto aparte para las personas con discapacidad, entonces como que estoy ahí, pero a la vez no estoy. Sí, estoy, pero estoy apartado. Y todo eso como que empezó a darme vueltas en la cabeza. ¿Será que es inclusión? ¿Será que la inclusión sí se puede hacer? ¿O dónde yo ubico la inclusión? ¿O quién es el responsable de la inclusión? Y yo no sé si tú recuerdes que unos capítulos, creo que el capítulo anterior,
Lo pueden encontrar ahí en las plataformas cuando hablamos de la interseccionalidad y de todas esas variables que se hablan, que también pueden atravesar la discapacidad y hacerla un poco más compleja. Desde la interseccionalidad, yo una vez leí una frase que como que, ¡pah! O sea, pues madre, esto me cerró por completo la idea que yo de pronto venía formando, cuestionándome acerca de la inclusión, y es que desde estas posturas un poco más sociales, más activistas de la inclusión, también se cuestiona de que la persona con discapacidad debe ser incluida o debe participar en contextos en los que históricamente nos hemos visto excluidos o nos hemos visto rezagados, ¿sí? Entonces, cuando yo conocí el diseño universal, que básicamente, que lo iremos trabajando, es lograr de que las cosas estén diseñadas de cierta forma, de cierta manera, que sea de fácil acceso para todos, sin hacerle algo distinto o algo aparte a la persona que tenga algún tipo de dificultad o de barrera, porque ahí primero pues estaría centrando la barrera en la persona, ¿cierto? Y que estas nuevas posturas de la discapacidad lo que tratan es como de mirarlo más hacia afuera. Y segundo, pues de cierta manera también estamos excluyendo, porque te tengo que hacer algo a ti aparte. No sé si tú te acuerdas la vez cuando tú y yo apenas estábamos hablando de esto y nos estamos conociendo y tú andabas con tu vaina de tus rodillas y no sé qué, que yo te decía como que las escaleras no deberían existir, que las escaleras eran la vaina más excluyente que había en el mundo, ¿sí? Por una rampa subo yo, subes tú, sube el de la silla de ruedas, el del caminador, y hay mucha más facilidad de acceso. Y recuerdo mucho que tú me hiciste una contrapregunta y me dijiste, hey, pero yo con mi vaina en la rodilla, de los ligamentos, por una rampa se me hace súper complicado. Para mí se me hace mucho más fácil subir por escaleras. Entonces, el diseño universal básicamente cuando yo lo conocí, yo lo comprendí y entendí también cómo diseñamos, sin hacer algo distinto, es cómo diseñamos para que se facilite la participación y el acceso, ¿no? Exactamente. Y muy curioso porque justo en estos días, ayer precisamente, estuve en una charla donde alguien estaba hablando del adulto mayor, del envejecimiento saludable y de cómo utilizar la tecnología para mitigar riesgos en el hogar, cómo el hogar se convierte en un escenario de peligro para personas en la vejez. Y eso es muy interesante porque pues, son cosas que a lo mejor uno no la piensa demasiado, pero que están allí. Y entonces, ¿cuál es la solución? Tú tienes que vivir en un hogar. La opción es diseñar de una forma adecuada esos hogares para que sean menos peligrosos porque se pueden adaptar barras de soporte, se pueden adaptar, no sé, sensores, y un montón de cosas que pueden funcionar, pero hay un montón de retos ahí. O sea, no es tan sencillo como decirlo, no es solamente un mensaje, y para eso estamos acá. ¿Cómo logramos, como les digo yo, democratizar, digamos, ese diseño? Que no sea una cuestión de, claro, yo tengo dinero, yo puedo hacerlo. Eso se trata también lo que hablamos, lo que tú estabas mencionando. O sea, ¿cómo puedo yo también acceder a esas tecnologías? Es un asunto muy difícil realmente de tratar, pero que también aplica, o sea, nosotros hablamos de vejez, sí, creo que no hemos hecho muchos capítulos alrededor, probablemente ni uno, No, no, poco. pero Muy poco, no lo hemos tocado. Nos hemos quedado con la es paladera. cierto, exacto, hemos hablado mucho de adolescencia, de, listo, hasta de infancia, pero todos estos asuntos nos tocan, o sea, y son cosas que debemos conversar y que debemos repensar. Ahora bien, hablamos de educación, también hablaremos de educación, pero cuando te lo hago como pregunta para todos, ¿por dónde podemos empezar? Para no quedarnos de brazos cruzados o decir, bueno, es imposible, es algo del sistema, yo no puedo hacer nada contra esto, asumiendo que el diseño universal no es solamente una cuestión estructural, sino que pues estructural física me refiero, sino que también puede ir más allá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú al respecto? Es que mira que ahora que tú tocas el tema de la tecnología, me hiciste de pronto pues, pensar en algo que yo siempre le digo a algunos papitos, pacientes o que inclusive lo aplico para mí mismo. O sea, yo creo y tengo la percepción de que hoy en día es un muy buen momento para tener una discapacidad o tener algún tipo de dificultad. No solamente porque pues hay mucha más conciencia, sino porque hay un montón de herramientas impresionantes. Yo tengo una anécdota muy graciosa de eso, porque yo tenía la idea de que cuando yo me mudase para vivir solo,
iba a automatizar todo mi apartamento para que me ayudara en ciertos aspectos. Y ahí viene el tema de la democratización, ¿sí? Me quedé en una Alexa y dos luces, porque esa vaina es muy cara, es muy costosa. No. Y recuerdo mucho que cuando yo andaba como que metido en ese rollo y súper encomado y leyendo antes de mudarme y mirando a ver qué compraba y que no sé qué, y cada vaina que veía era más costosa, más cara, que mi mamá hasta decía que yo iba a tener un apartamento de flojo. Alexa, préndeme la luz, Alexa, préndeme el aire. Yo le conté a una amiga mía, una profe mía, una sensei, mi sensei, y ella estaba pasando ese tema con la mamá vivía sola, era una señora de edad, tenía problemas visuales y a veces como tú sabes que los abuelitos a veces se despiertan en la noche y pues no veía bien y ya se como que se había tropezado, algo así, yo le había contado de la Alexa y no sé qué, yo, profe, pero ¿por qué no le pone una? Simplemente le tiene que decir, pues, Alexa, préndeme la luz y ya. Mira, apenas esa vaina le habló a esa pobre señora, hasta ahí. Sí, esa vaina es del demonio, del diablo, que no sé qué, estoy exagerando, pero sí fue muy difícil para ella adaptarse a ese tipo de tecnologías, pero sí para nosotros las personas jóvenes hay un montón de herramientas y yo he venido consultando y averiguando un montón de herramientas, pero ahí está el problema, el acceso, los costos. Por ejemplo, tú sabes que tengo problemas auditivos, ¿cierto? Y que a veces tengo acúfenos y que me hace de pronto no comprender. Sé que me están hablando, pero no entiendo lo que me dicen. He tratado de utilizar audífonos, pero han sido más mal para bien. O sea, no he encontrado la ayuda, mejor dicho, la ayuda tecnológica para esos momentos en donde me molesta la audición. Y, por ejemplo, hace poco los AirPods nuevos de Apple, como que tienen alguna aplicación o no sé qué, que facilita el acceso y la participación para personas con hipacusia que no utilicen audífonos. Entonces, como que yo me voy a pasar a otra vez a esa secta de Apple y lo voy a probar. De hecho, ya lo probé con una estudiante que los tiene y los empecé a utilizar y no sé qué. Yo, bueno, sí, aguanta, sí, pero que no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a ese tipo de ayudas, ¿no? Hace poco también conocí un caso súper chévere de dos hermanitas, las dos hermanitas con hipacusia, una con hipacusia leve y la otra con hipacusia moderada. Entonces la chiquitina que tiene hipacusia moderada tiene un implante coclear dentro del oído y además de eso tiene audífonos. Es que lo difícil de los audífonos es que no filtra algunos sonidos externos. Por ejemplo, a mí lo que me sucede con mi audición es que se me dificulta comprender y entender sonidos graves, o sea, los sonidos del lenguaje. Entonces, cuando yo usaba los audífonos, yo te escuchaba bien a ti, pero lo que eran los pitos, los ladrillos de los perros, los taladros, esa vaina la escuchaba 5 veces más. Entonces para mí era súper tormentoso. Y esta chica, esta niña, le sucedía lo mismo y me parecía súper bacano porque la mamá me contaba de que el médico, el otólogo, le hizo como una orden especial para que la EPS le diera a los profesores unos micrófonos de solapa. Entonces los profes tienen unos micrófonos y eso hace de que el sonido de la voz del profe llegue mucho más limpio a los audífonos y al implante de la niña, ¿sí? Entonces hay un montón de tecnologías, pero lo difícil es el acceso. Y yo siento que ahí el sistema de salud también pone muchas barreras. Lo que pasa con la diabetes juvenil. Imagínate uno tener 16 años y no poder salir a comerse un suizo acá en Montería, un suizo mampano, de esas comidas así súper grasientas que te gustan a ti. Yo recuerdo, yo tengo un primo que tiene diabetes juvenil desde muy pequeño y él tiene mi edad. Y yo me acuerdo la primera vez que yo le vi la bomba de insulina, un aparato así conectado aquí a su páncreas y el man come de todo. O sea, yo me enteré que él tenía diabetes como 3 años después, 5 años después, porque come de todo, absolutamente de todo, no se restringe. Y ahí es cuando uno piensa, entonces hay un montón de ayudas que nos facilitarían a nosotros, que nos harían la vida un poco más fácil o más normalita, entre comillas, pero entonces lo complicado que termina siendo para algunas personas acceder a eso, ¿no? Y ahí sale el tema de la interseccionalidad. El tema del acceso es interesante porque te imaginas un mundo donde sí fuera posible que existieran los recursos para que todo el mundo pudiera acceder a esas cosas. ¿Cuál sería el problema? Para mí, sigue siendo cultural, sin ignorar que el problema del acceso está ahí, es evidentemente.
Pero lo que digo es, ¿por qué es tan importante lo cultural? Mira lo que tú decías del miedo a la tecnología o por ejemplo el tema de ser reacio al cambio. Eso es algo completamente cultural. Y yo pienso que allí donde nosotros somos importantes, para sentirnos importantes por una vez, aunque sea. Pero sí, en ese sentido quisiera continuar hablando del diseño universal para el aprendizaje. Ya que tú hablaste de esos micrófonos de solapa, es eso, es tal cual, es un ejemplo muy claro de lo que sería el diseño universal para el aprendizaje, que mucha gente tiene muchos conflictos alrededor, ya lo hemos mencionado en otros episodios, que no es tan sencillo. El profesor siente que le faltan herramientas, que no tiene el tiempo. El psicólogo, el orientador piensa que no puede hacer más, tiene mucha gente a su cargo. En el ministerio y en el gobierno pensarán que no hay dinero, no hay más dinero para esto y los afectados seguimos siendo todos. Entonces, ¿allí qué, José? Mira que ese es un tema que da una cuerda larga, ¿no? Y tú tocas el punto que yo siento que es lo más complicado en los temas de inclusión y es lo cultural, es la manera en cómo se comprende y cómo se entiende y ese desarraigar ese preconcepto social de que hacer inclusión es hacerle algo aparte o distinto a la persona, que seguramente en algunos casos tocará. Sí, podría ser una muy buena opción, pero no necesariamente tiene que suceder. Y eso es lo que yo siento que está pasando con la educación. Por ejemplo, ahorita que tocabas el diseño universal de ambientes de aprendizaje, que es el DUA 3.0, por si lo quieren buscar, 3.0 porque es la nueva versión. Cada vez como que lo van renovando y le van añadiendo cositas. Lo que busca es facilitar la participación en igualdad de condiciones, no apartar, no alejar, no un trato diferente. Y por ejemplo, a mí me pasó el semestre pasado, yo tuve una estudiante muy, muy buena, una muy buena estudiante, y ella me contaba que pues alguien había dicho que tenía TDAH, no sé, de ella de pequeña, entonces llevaron esos papeles al colegio y la chica me contaba, o sea, muy frustrada cuando yo toqué este tema en clase, como de pronto los profesores en plena examen le decían como que, mira, no contestes estas preguntas de acá, porque tu examen es diferenciado. Y ella de maldad las contestaba y quería que el profesor se la respondiera porque estaba bien. Y el profesor no, porque no se puede, porque tú estás en inclusión educativa y todo ese tema. Entonces, a veces yo siento, ¿sabes qué siento? Que he percibido que el chico que no requiere inclusión educativa, que en el aula, el anexo técnico para el DUA 3.0 es el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, el difamado PIAR, le digo yo, porque está muy mal utilizado. Para el chico que no lo requiere, que no lo necesita, digamos, chico con déficit de atención, un chico con TDAH no requiere ajustes razonables, porque el PIAR nació es para discapacidad, no para cualquier vaina. Se lo hacen y lo terminan como que segregando también, aislando, apartando, y el chico que sí lo necesita no lo hacen. Yo he tenido como dos, tres chiquitines con parálisis cerebral que no los aceptan en el colegio porque el colegio no tiene las condiciones. Entonces, ok, bueno, sí, hay colegios públicos, rurales, que se les dificulta de pronto a poder colocar una rampa y cuestiones así, entonces terminan diciendo que hacen inclusión con lo que es más fácil, menos tareas y un examen distinto y diferente. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando viene el tema de que estamos entendiendo por inclusión o cómo la estamos aplicando. Hablábamos antes de empezar este episodio que el gran desafío del DUA es que pase de ser un marco teórico inspirador, que lo es, a una práctica cotidiana en el aula. Entonces, yo te marco estos siguientes retos, o sea, que se consideran los retos clave a afrontar para conseguir que sea esa efectiva práctica cotidiana en el aula. La formación continua y acompañamiento docente. Eso por un lado, que el docente sí tenga, que se le proporcionen esas herramientas constantemente y que se vaya actualizando. Eso se hace, pero que se pueda hacer lo mejor posible y para todos los docentes en la medida de lo posible. Mayor flexibilidad curricular y de evaluación. Eso es un tema, muchos profes se quejan de que no tienen el tiempo
Y yo le doy la razón, realmente me parece súper complejo tener que, o sea, tener que juzgar a un profesor porque no, que en qué momento, o sea, hay situaciones que se le salen de las manos. Yo he hablado con algunos y realmente me parece muy difícil manejar. O sea, si tienes 5 estudiantes y para cada uno tienes que hacer un diseño, tú, y para cada uno tienes que hacer una evaluación y tienes que sacar un espacio fuera de clases. Es lo que dices tú también, eso de segregar, también quita mucho tiempo. O sea, mejor dicho, sería como pensar mejor ese diseño para que la cuestión del tiempo no sea un problema. Los recursos accesibles y tecnológicos, que nuevamente volvemos a que sean proporcionados por quienes deben ser proporcionados, como ese ejemplo que pusiste de los micrófonos. Eso es un recurso tecnológico que como ese otro montón y que si no los hay en una universidad, en una institución, ya hay un problema. Y el otro es políticas educativas de verdad, efectivas, que ya lo hemos dicho un montón de veces, pero que no depende de nosotros, pero que sabemos que es muy importante y que es clave en este proceso de la inclusión. Entonces, esos son los retos que yo los propongo y quiero escuchar los tuyos, que seguro tienes una mirada interesante también por dar en este tema. Es que mira que ahí está la cuestión de base que todavía se sigue, y eso es una herencia de estos modelos médicos para comprender y entender la discapacidad, ¿no? Necesito el diagnóstico para saber qué hago o cómo hago, y muchas veces no se hace nada. Porque pues, ajá, me dio el diagnóstico y me terminan dando de pronto, yo le he leído recomendaciones muy genéricas de siéntelo en el primer puesto, siéntelo al lado de la profesora, asígnele a un compañero que le ayude con las tareas. Sí, entonces son cosas que también terminan como que colocándole el sello o la marca al estudiante, y el DUA no nació para eso, y el PIAR en realidad no nació para eso, y por a veces sí, por no tener los recursos, porque yo he conocido y he escuchado de profes que hacen vainas magníficas, espectaculares en temas de inclusión, o simplemente porque lo veo como un trabajo extra y me niego, y yo no voy a hacer un trabajo extra, yo no voy a hacer 2 clases, yo no voy a preparar 2 clases, que es lo que muchas veces uno escucha de los papás, y en realidad el DUA no es eso. El DUA es que yo con una sola estrategia le puedo llegar a todos, o que yo puedo tener 3 formas de presentar la información y que cada estudiante elija las formas o maneras en las cuales yo quiero ser evaluado o yo quiero mostrar mi información, y ahí es donde viene el problema. El problema central, y es que el sistema educativo tiene que cambiar. El sistema educativo colombiano, siento que está demasiado rezagado, muy, muy rezagado, todavía está anclado en los 90, con metodologías y contenidos pues demasiado anticuados para lo que son los chicos hoy en día. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, si tú fueras estudiante mío, ¿sí? Que tienes creo que 10 años menos que yo, más de 10 años menos que yo. Si tú fueras estudiante mío, yo te mando un mamotreto de copias, yo te digo, allá en la fotocopiadora tienen un paquete para que se lo lean para la otra semana, como me pasaba a mí como estudiante, de 100 páginas, tú como estudiante, ¿qué me dirías? Yo te diría, eso es un montón. Pesa mucho, mucha plata y es demasiado. No tiene sentido. Eso es lo que yo Y que si pensaría. De lo tengo pronto en no lo diría por PDF, miedo. y que si lo tengo Ah, en sí. PDF, que es lo que me responden a mí, sí. Entonces ahí sí yo me quiero mantener de pronto en esa visión de que el papel físico, así se aprende mejor porque puedo rayar y puedo hacer pie de páginas y notas y no sé qué. Ahí yo como profe, yo estaría colocando una barrera, ¿no? Y no me estaría de pronto adaptando a las nuevas formas y maneras de llegarle a los estudiantes. Entonces, facilito, o sea, yo creo que con utilizar una serie de videos en YouTube de tutoriales, le llego a todos. Le llego al niño que tiene discapacidad visual, le llego al niño que tiene discapacidad auditiva, le llego al niño normalito pero que no presta atención y se aburre. De pronto es un poco más llamativo para el niño hiperactivo que necesita metodologías un poco más dinámicas, y también se le facilita un poco más para el niño con dislexia, que va a tener dificultades para leer algunos textos, y se le facilita la comprensión. Mira que hace poco yo conocí una mamita de un chico pues llegó a mí con un diagnóstico de autismo. Eh,
pero pues yo evaluándolo a mí me parece que no está dentro del espectro y de hecho me generó como un dilema ahí si le quitaba el diagnóstico o no y hasta le terminé pidiendo permiso a la mamá, mamita, o no permiso, sino mamita, ¿usted cómo se sentiría si yo pues le digo que su hijo no, pues no cumple todos los criterios para estar dentro del espectro después de 11 12 años? La mamita estuvo de acuerdo y de hecho ella ya habían cosas que estaba notando en el colegio que no le estaban gustando, como este tipo de tratos diferenciales o tratos un poco más condescendientes con el pelado, que en realidad no tenía ninguna dificultad en su aprendizaje. Pero me llamaba mucho la atención que la mamá me decía, debatiendo estos temas, que la mamá es profe de la Unicórdoba, debatiendo estos temas de inclusión y de lo complejo que suele ser a veces y de cómo lo entendemos, ella me decía, es que, mire, es tan curioso de que a mí la profe, creo que era de Ciencias Naturales, la profe de Ciencias Naturales me pide a mí el libro prestado de él, o sea, él tenía libros distintos, a él le mandaban una lista distinta, unos libros que de pronto no tuviesen tanta letra, sino más dibujos y diagramas y cosas así, le pedí el libro prestado del chico en inclusión para el resto del aula, para el resto del salón. Entonces ahí se marca y se nota mucho cómo el sistema educativo de pronto no está tan adaptado para lo que son las nuevas dinámicas del aprendizaje hoy en día. Y hasta uno se preguntaría, tanto pelado diagnosticado y tanto pelado caracterizado dentro del aula, más bien vendría siendo el resultado de, un sistema educativo que no se ha adaptado, que no ha cambiado. ¿Será que a lo mejor es un sistema no solamente educativo, sino un sistema en general desde el diagnóstico hecho como a la ligera? Digamos como un sistema todo a lo que da, como tú dices, atropellado. Ah, no, sí, total. Y mira que Poco esto yo cauteloso. lo... ¿Cómo? Poco cauteloso, diría yo. Ok, esto yo lo había escuchado, me lo había comentado una amiga que como que trabajaba creo que era con la Secretaría de Educación de Bolívar en estos temas de inclusión hace varios años, pero como que no le quise dar eco porque no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas. Y este año lo volví a escuchar de dos estudiantes mías que vieron esas prácticas en unas instituciones educativas. Y hace poco una mamita, profe de un chiquitín, yo le hice el comentario en son de pregunta, y ella me lo reconfirmó, entonces ya está confirmado. Entonces, ¿qué está pasando? Como lo que se está haciendo es que yo tengo un diagnóstico, llámese déficit de atención, TDAH o ansiedad o lo que sea, entonces la mamá lleva el informe al colegio y a veces ese informe termina siendo muy genérico, ¿no? No lo haga perder el año, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces lo que hacen es eso, tratarlos diferentes, dejarles menos tareas, que no pueden perder el año, temas, un trato un poco más flexible, más condescendiente, ¿sí? Más desde el pesar, diría yo, porque la flexibilidad es buena y necesaria. Sí, pero eso ya sería un trato como desde el pesar, pobrecito tiene, no lo puede hacer perder el año. Entonces, ¿qué está pasando? Que los compañeros se dan cuenta, hey, Juanchito como tiene no sé qué, a él le dejan 2 tareas nada más y a mí me dejan 10. Entonces, ¿qué están haciendo algunos chicos? Simulan alguna dificultad, sea la que sea, o se ponen rebeldes y no hacen tarea o cosas así, para que les activen la ruta, los evalúen, los diagnostiquen y pues también poder acceder a ese trato diferenciado. Entonces, yo siento que ha terminado también siendo un arma de doble filo, perdón. Yo le digo a veces a algunos papás, mire, a mí me parece magnífico, excelente de que existamos nosotros y que ustedes los podamos orientar y explicarles y darles algunas recomendaciones de manejo, pero primero siento que se está haciendo un uso abusivo también de esta herramienta y segundo, se minimiza una palabra a un diagnóstico y se descontextualizan muchísimas cosas. Entonces, en vez de ser inclusión, lo que estamos haciendo es apartar, alejar, segregar.
Completamente, Pri, completamente de acuerdo y qué complejo, quedó como raro después de este episodio, así como Pero todo es que triste. mira, Entonces, mira si tú quedas raro, imagínate cómo yo me sentí cuando yo empecé a toparme con estas cuestiones, sobre todo cuando llegué acá a Montería, y después de pandemia que hubo un boom, que yo me preguntaba, eche, pero a mí cuántas veces me pidieron un diagnóstico para aceptarme en el colegio, o cuántas veces le pidieron un concepto a mi ortopeda de dónde tenía que estar el salón ubicado en la universidad o en el colegio para que se me facilitara más el acceso a mí. Era cuestión de lógica, o sea, si yo tengo unas dificultades motoras y uso muletas, pues mi salón es el más accesible, el que quede más cerca, el que esté en un primer piso, o el que quede cerca al ascensor. Entonces yo también siento que hay unas cuestiones dentro del aula que son de lógica. Mira lo que yo vení, yo creo que en algún momento nosotros lo hablamos, lo que yo he venido haciendo dentro del aula. Y de hecho este semestre he tenido una crisis existencial en la universidad y hasta he llegado a pensar si quiero seguir dando clases o no, no porque no me guste la educación, sino porque ¿cómo hago? Sí, lo estoy tomando como un reto. ¿Cómo hago para llegarle a estos pelados? Que uno empieza la clase y a los 10 minutos todos tienen el celular en la mano. Y a los 20 minutos medio salón ya se fue para el baño. A todos les dieron ganas de orinar al mismo tiempo. O les duele la barriga y se van. Entonces, yo he buscado metodologías y estrategias que no sea la típica que yo me paro con las 30 diapositivas, no sé quiéncito dijo, no sé quiéncito dijo, y la psicología que tiene tantas teorías para aplicar una sola vaina y que termina siendo a veces un poco abrumadora cuando uno es estudiante de pregrado tan chiquito. He optado por otras metodologías, por ejemplo, eso lo probé el semestre pasado y lo estoy haciendo este semestre y me ha parecido chévere, de que si quiero trabajar algunas problemáticas en específico, les doy un tema a cada grupo y cada grupo tiene que hacer como un sociodrama, una representación, y en base a esa representación analizamos el caso, o que cada grupo le asigne un tema y ellos se encargan de montar la clase. ¿Sí? Ustedes van a dar la clase como tal. Yo ya no hago parciales, así tipo A, B, C, D, complete, falso, verdadero, porque tú sabes que la vida real no es así. Uno no le diga a un paciente con un letrero arriba, elija A, B, C, todas las anteriores. Yo dejo proyectos que me vayan desarrollando a lo largo de todo el semestre. Entonces yo siento que también, o sea, con tantos recursos tecnológicos que hay hoy en día, termina siendo hasta un poco obvio, a veces, como de simplemente buscar. sentido común es la clave, siempre, casi siempre, sentido No la común. quería decir, pero sí, ese sentido común. Ya para quitarme este mal cuerpo, voy a pensar si hacer un contenido que tenga buenas prácticas, un contenido de buenas prácticas en el mundo para publicarlo. Qué cosas sí se están haciendo bien y no solamente esto de lo que estamos hablando acá, que es preocupante. Mira que, por ejemplo, con esas buenas prácticas, yo me acuerdo mucho de una chiquitina que vi el año pasado, una chiquitina con dislexia muy pilosita, ¿sí? La dislexia, que es la dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, los niños que confunden las letras y eso, que no tiene nada que ver con la capacidad de aprendizaje en general, netamente con esa habilidad escolar, que se convierte en una barrera para acceder a la educación cuando no cambio o no modifico las formas en cómo presento la información. Una mamita muy pilosita y ella sí utilizaba esas herramientas, podcast, videos, cosas así, como para reforzar los contenidos que se dan dentro del aula. Y tenía un profe, a mí lo que más me llamaba la atención es que la materia en la que mejor le iba era lengua castellana, que es por lo general en donde más trabajo les cuesta a esos chicos, ¿sí? Por lo general les va mejor en matemáticas, que no tienen que leer y escribir, sino simplemente hacer operaciones aritméticas y ya, y por lo general les cuesta trabajo todo lo que es ciencias sociales, inglés, sobre todo lengua castellana, pero él iba bien y yo, pero wow, ¿cómo así? O sea, me, me revolvió la cabeza. ¿Será que no tiene dislexia o qué? ¿O qué? Me estoy confundiendo. Y me decía la mamá que la profe sabía de eso, como que había estudiado de eso y la profe lo que implementó fue para todo el salón, no solamente para la niña, para todo el salón hacía evaluaciones por medio de exposiciones o de presentaciones orales o de representaciones de obras literarias. Eso es inclusión, eso es adaptación, es eso, no es que yo me la llevaba a un salón aparte o allá por allá en la cancha, ven, vamos a evaluarte.
Primera pregunta, segunda pregunta, entonces la peladita ahí asustada, sentada solita y todo el colegio viéndola para ver cómo le va o cómo no le va. Entonces, yo pienso que termina siendo eso, sentido común en realidad. Con tantas Bueno, herramientas termina siendo sentido común. bueno, Miguel, gracias por esa dosis de positivismo para despedirnos hoy. Un gran placer nuevamente hacer este episodio acá. Como Gracias. siempre, señor periodista, me va a bañarse, Nos vemos. Nos vemos cuando nos volvamos a... me va a bañarse, hombre. Exactamente, eso es lo que va a hacer. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad y la inclusión, nos despedimos y lo esperamos para el próximo capítulo.